Alfonso Navarrete Prida es coordinador de trabajo del equipo de campaña del presidente electo Enrique Peña Nieto. Fue secretario de Jorge Carpizo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación. En el año 2000 fue subprocurador de procedimientos penales en la Procuraduría General de la República y subsecretario de Seguridad Pública del Estado de México. En la PGR fue subprocurador de proceso de procedimientos penales B y subprocurador general de la República. En el Estado de México fungió como subsecretario de Seguridad Pública, procurador general de Justicia y secretario de Desarrollo Metropolitano. En el año 2009 fue electo diputado federal por el Estado de México y fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Alfonso Navarrete Prida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa con la Transición. Alfonso, una reforma laboral, finalmente ahí está como parte de lo que podríamos llamar uno de los grandes compromisos que pues no es que lo hayan asumido directamente ustedes, es una iniciativa preferente todavía del presidente Felipe Calderón, sin embargo, ustedes fueron los que la operaron. Así es, Ezra, porque muchas gracias primero por estar en tu programa y se operó porque nosotros tenemos vivo interés en que haya una reforma laboral en el país. El presidente Enrique Peña, presidente electo de México, señaló con claridad desde su campaña que una de las grandes transformaciones que tenía que sufrir el país era en materia laboral, siempre y cuando tuviera tres ingredientes. Primero, que fuera una reforma laboral que ayudara al crecimiento económico del país. Segundo, que fuera una reforma laboral que fomentara empleos, la creación de empleos, sobre todo formales. Y tercero, que fuera una reforma laboral que equilibrara los factores de la producción en el marco del artículo 123. Y estos tres principios, en mucho de lo que tiene la iniciativa preferente del presidente Calderón, que recoge además mucho de la iniciativa que tenían los priistas desde la legislatura pasada, en mucho, repito, cumple con estos tres objetivos, por lo tanto, al margen de quien la haya enviado, hay que apoyarla porque es en beneficio de México. Ahora, esto implica necesariamente negociaciones con muchísimos grupos. Sí. Está toda la estructura sindical que percibe que pierde privilegios, dicen conquistas laborales, las pierde realmente, están los trabajadores cediendo en sus derechos. Yo creo que evolucionan las relaciones laborales y sí implica un ejercicio muy serio de concertación, de diálogo, de acuerdo. Yo tuve reuniones con el presidente de la CTM, con el líder de la CROC, con el líder de los petroleros, con pláticas con la líder moral de los trabajadores de la educación, con el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, el presidente de Coparmex, de Concanaco, de Concamín, en fin, con un conjunto de acciones sociales, con abogados laboralistas, maestros, algunos míos, para poder llegar a un acuerdo, a lo que digo yo, un equilibrio de los factores de la producción, que es el objetivo del presidente Enrique Peña, y salir adelante con una reforma que evoluciona en el derecho laboral y que sin duda le sirve al país en este momento, es dar pasos en el sentido adecuado de dónde tiene que caminar México. Una reforma laboral que de una o de otra manera lo que termina haciendo es flexibilizando estos mecanismos. Esto no se pudo hacer porque durante mucho tiempo las posiciones eran contrapuestas. ¿Qué es lo que detona esta apertura? Primera, que llevamos más de 40 años sin una reforma laboral en México. Segunda, que el mensaje que envió el presidente electo, el presidente Peña Nieto, que es un mensaje muy claro, además, a los sectores y a los involucrados en el tema, es que lo peor que le podría pasar a México es que terminara en un ejercicio frustrante y que pareciera hacia afuera del país y hacia adentro del país que en materia laboral no hay nada que hacer porque es imposible tocar figuras jurídicas. Uh-huh. Entonces había que hacer un esfuerzo importante, había que, con imaginación pero con voluntad, sacar adelante esta reforma laboral y regularizar muchas figuras jurídicas donde el mundo ha cambiado y que ahora son las maneras en que se está contratando la gente y se está generando empleo formal y se les paga seguridad social, servicios de salud, protección en el empleo, horarios de descanso y de trabajo y de antigüedad, y esto está ocurriendo con esta reforma. Con este tipo de mecanismos de contratación por hora o contratación inicial, hay quien insiste, incluso dentro de las posiciones de la izquierda, que se trata de modelos para abaratar el trabajo. Eso es falso. En primera, no es un contrato por hora,
y eso hay que decirlo, así se ha manejado coloquialmente, es un contrato por trabajo determinado, que no es lo mismo una contratación por horas. Contratación por horas significaría que tu jornada laboral la divides por horas y te la pagan, y entonces se presta a perder antigüedad, a perder derechos de descanso, a perder seguridad social. Contratación por un trabajo determinado que te lo pago por horas significa que hay un trabajo formal, que hay un objeto sobre el cual la relación jurídica se está basando, que se va a pagar por horas, pero que tienes todas las prestaciones que la ley te da. Y yo creo que esto con los contratos temporales, los de prueba, lo que está generando es regularizar relaciones de trabajo que se dan en la vida cotidiana del país y que en este momento están sin protección. Finalmente, cuando se da una reforma de esta naturaleza, pues se afectan intereses y si todos salieran contentos, parecería ser que pues no pasó nada. Aquí quizá tendríamos que llegar al punto en donde todo el mundo sale insatisfecho, pero finalmente las cosas caminan. Eso quizás sea, digamos, la síntesis de este mecanismo de reforma laboral. Y yo creo que al final todos van a estar satisfechos. En una relación tan compleja como son las relaciones laborales, como son tocar el artículo 27, el artículo 3 de nuestra Constitución, la libertad de culto, el llegar a acuerdos que implica un ejercicio de ceder en aras de algo mejor, al final lo que te debe de dejar cuando lo ves en su conjunto es la satisfacción de que las cosas mejoraron. Y yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir con la reforma laboral. Los sindicatos han cedido en cosas, están contentos. Los sindicatos saben que tienen que caminar por el voto libre, por la rendición de cuentas. Los patrones saben que tienen que caminar por el lado de la protección de los derechos de los trabajadores, ampliar los mecanismos de protección a madres trabajadoras, a padres, a discapacitados, a tercera edad. Creo que en el fondo va caminando por lo que te digo, equilibrio de los factores de la producción. Cuando se habla de este cambio que se está dando en este momento, ¿vimos disposición de los sectores sindicales a realizarlo? Sí hubo disposición. Ha habido disposición, si no sería imposible realizar estos cambios. El país, y hay que decirlo con toda claridad, es un país que goza de estabilidad en el empleo, de paz social, de paz laboral, y esto se debe en gran medida a que tenemos sindicatos y trabajadores extraordinariamente responsables con México. Este país ha aguantado crisis, ha aguantado pactos económicos, ha aguantado contingencias sanitarias que generan una recesión general, y el país sigue teniendo paz laboral, y el país sigue teniendo condiciones de crecimiento, y esto solamente lo podemos entender con empresarios y con sindicatos responsables en el país. Estamos platicando con Alfonso Navarrete Prida, aquí en Línea Directa con la Transición. Alfonso Navarrete Prida, cuando se eche a andar, digamos ya en términos concretos, esta reforma laboral y se empiezan a modificar ciertos asuntos, por ejemplo, contratos colectivos, ¿no entraríamos en una situación de modificación de los mismos? Quizá no en forma directa, pero el hecho de que hayan aparecido nuevas modalidades donde jóvenes pueden entrar al mercado, esto podría generar un mecanismo de desplazamiento de trabajadores que tienen mucha antigüedad por jóvenes que ingresan al mercado. El criterio de fondo, que yo creo que es de lo más rescatable de esta reforma laboral, es que el paradigma cambia. El paradigma cambia de la antigüedad, de la inercia, a la competitividad, a la capacitación y a la productividad. Los mecanismos para el ascenso y promoción en esta reforma laboral estarán dados por la productividad, por la competitividad y no por la necesaria antigüedad. La antigüedad operará cuando dos personas tengan el mismo nivel de capacitación y de competencia y productividad, y entonces sí el que tenga más antigüedad tendrá derecho a pasar. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes tienen una gran oportunidad para prepararse, para producir mejor, para capacitarse. Se genera el Consejo Nacional de Capacitación, el Consejo Nacional de Productividad, y esto tendrá que ser en beneficio de los trabajadores porque recibirán los beneficios de la productividad y en beneficio de la empresa porque tendrá capacidad de crecer económicamente. Este cambio de paradigma no es una cosa menor, es una cosa mayor, que es precisamente la que apunta en el sentido de crecimiento económico y creación de empleos formales. En lo que atañe a la regulación, juntas de conciliación y arbitraje, mecanismos que todavía siguen dañando en muchos aspectos a los propios trabajadores, esa parte tendrá que manejarse posteriormente. Hay modificaciones que agilizan los juicios laborales, hay sanciones para quien alargue dolosamente un juicio laboral,
inclusive quien invente pruebas hay sanciones de carácter delictivo. Hay, por lo tanto, un término de 12 meses de pago de salarios caídos. Y todo esto está orientado a propiciar la conciliación y no los litigios, y a propiciar la transparencia y no la corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje, en beneficio de los trabajadores. Yo creo que se está caminando en el camino correcto y que en esta reforma ya se están tocando estos temas. En el asunto transparencia, había quien decía, bueno, habría que por lo menos comenzar a hablar, si bien hay por supuesto resistencias entre esta idea de autonomía de los sindicatos a por responsabilidad o corresponsabilidad entre el liderazgo sindical y sus propios agremiados. Y la hay, el hecho de que haya votación libre para elegir las mesas directivas y la entrega de cuentas de manera transparente, pues es un principio importante, es el detonante de todo. Y la pregunta que aquí se hace es esta: si pareciera que el presidente Peña está protegiendo a los sindicatos, y la verdad es lo que está protegiendo es la Constitución. La iniciativa del presidente Calderón es una iniciativa que no toca la constitucionalidad del 123, sino la legalidad, y por lo tanto hay que respetar el 123. Pero si se pregunta si hay un compromiso del presidente Peña con la transparencia, la respuesta absoluta es sí. Tan es así que, aún no siendo un presidente en funciones, ha hecho y ha pedido que los senadores hagan suya una propuesta de transparencia, una iniciativa que le da más facultades al IFAI, que permite meterse a los estados y municipios y que aumenta el número de consejeros y comisionados en el propio instituto. Dentro de la estructura del PRI en el Senado, por lo pronto, hubo liderazgos sindicales ahí que estuvieron, caso de Gamboa Pascoe, etcétera, o de ciertos líderes, digamos, de una manera muy clara, que tienen una presencia. Dentro del propio Senado de la República, el PRI actúa como una unidad. Siempre el PRI ha actuado con unidad. Cuando el PRI actúa con unidad es un partido fuerte que posibilita los cambios. Cuando el PRI no tiene la unidad interna en el país, desafortunadamente los cambios no ocurren con la misma velocidad o celeridad. En este caso en particular hay un PRI unido, hay un PRI decidido a echar hacia adelante reformas de carácter estructural o reformas fundamentales, y que esta es la primera de varias que van a venir. En otros momentos, en las reformas que se hicieron en la época de Carlos Salinas, pues era el presidente de arriba dictando y abajo sometiéndose, e incluso pues modificando o golpeando estructuras sindicales. Esta vez no se hizo así. No, el México de hoy ha cambiado, implica un esfuerzo muy grande de concertación, implica la capacidad de opinión. Veamos las opiniones que han hecho varios líderes obreros, la CROC, la propia CTM, e implica un esfuerzo de conciliación para que el país avance, que es profundamente democrático. Ahora, cuando esta reforma entra en vigor, estaríamos pensando en que los resultados de la misma estarían generando un crecimiento del empleo por sí misma. Por sí misma ninguna ley resuelve la realidad social, pero sí son factores que ayudan a que, si hay las condiciones adecuadas, las cosas cambien. El hecho de que haya la posibilidad de contratación, de ampliar el mercado de trabajo contratando, de ser un aliciente para la inversión, sobre todo extranjera, en un país de una economía emergente, que haya condiciones más equilibradas y protección y tutela, donde además el tema es la productividad y la capacitación, seguramente va a generar más empleo. Las estimaciones que hacen los empresarios, fundamentalmente Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial, hablan de la creación de 400,000 empleos en el primer año. La verdad no lo sé cuántos vayan a ser, lo cierto es que va a aumentar la oferta de empleo y por lo tanto eso le conviene al país. Podríamos pensar que como tal, dentro de unos 2 o 3 años tendríamos una estructura laboral distinta a la que tenemos ahora en el país. Yo creo que sí, si es que también ocurren otros cambios. Reformas de carácter hacendario, reformas de carácter energético, reformas de carácter en la composición y en la adecuación política del país. Si todas estas cosas ocurren en una economía que está lista para crecer, que tiene una inflación moderada, que tiene un déficit público moderado, que tiene mayores reservas internacionales, tipo de cambio competitivo, planta productiva lista, pues estamos en condiciones de tener un país con crecimiento económico distinto, muy distinto al que tenemos el día de hoy. Aquí en esta reforma que se dio, la iniciativa preferente la envió el presidente Calderón, el que la operó y la apoyó definitivamente fue el presidente electo Enrique Peña Nieto. No, las condiciones políticas de esta transición
son las condiciones que parece aseguran los cambios. Ahora con reforma laboral, con esta reforma a la contabilidad gubernamental, estamos hablando de elementos muy claros a partir de los cuales podríamos estar pensando en cambios en lo que pues, se considera esta relación entre oposición y gobierno. Yo estoy convencido que sí, y mientras las fuerzas políticas se mantengan en el marco de la institucionalidad, es decir, de la legalidad que hay en nuestras instituciones que nos hemos dado, los cambios siempre van a ser posibles. Es posible pensar, en todo caso, que a partir del 1 de diciembre este nivel de consenso se puede mantener, esta idea de sacar iniciativas grandes, reforma laboral, reforma energética, etcétera, ¿seguirán esta misma tónica que tuvimos con reforma laboral? Yo creo que sí, que se están perfilando las interlocuciones entre los actores políticos, sobre todo los partidos, que seguramente en las próximas iniciativas y las reformas que se tengan que hacer van a ser los actores que tendrán que participar y que el resultado, al menos en este momento, es muy positivo. Estamos platicando con Alfonso Navarrete Prida aquí en Línea Directa con la Transición. Alfonso Navarrete Prida, a partir del 1 de diciembre, dicen, pues el PRI regresa a la presidencia de la República y tendrá que ser un PRI diferente al que era antes, un PRI que necesariamente pues haga los cambios que se necesitan. La prueba, dicen, está ahí en estas reformas que se están ya aprobando y que de una o de otra manera estaríamos pensando que son la llave de entrada. Vienen reformas quizá todavía más, ya platicábamos, más profundas. La idea de romper con el pasado o de mostrar una forma y un fondo distinto de lo que fue el PRI previo a la pérdida de la presidencia de la República es un objetivo. El objetivo es transformar el futuro. El PRI ha sido un partido muy sólido que no puede rechazar su pasado. Sería tanto como negar su historia. Pero romper con él. Pero sí puede cambiar lo que no estuvo bien y sí puede transformar el futuro. Y que en el pasado, dentro de todos los vicios que puede tener el PRI, este país creció, este país formó clases medias, este país formó instituciones y este país tuvo paz social. Y que ahora corresponde con un ejercicio democrático, transparente, sólido ante la corrupción, en el combate efectivo a la corrupción, transformar el futuro. Y creo que ese es el gran reto que le corresponde al PRI, al nuevo PRI, que regresa a presidencia de la República. Con este asunto de liderazgos sindicales, que uno los ve y pues son los mismos líderes de hace 30 años, y no solamente líderes ligados al PRI ahora, sino otros que incluso aparecen como independientes y tienen ahí esta pues, necesidad de permanecer ahí por muchísimos años, liderazgos sindicales de una incapacidad de movilidad. Es algo natural al modelo sindical mexicano. Alguien diría, quizá en el mundo los liderazgos sindicales son así, o tendríamos que empezar a ver también una movilidad ahí. Los liderazgos sindicales son así en el mundo. Lech Walesa en Polonia, líder sindical y termina presidente de la República. O sea, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la reelección indefinida de los líderes es absolutamente constitucional y es el ejercicio pleno de la autonomía sindical. De tal manera que es ocioso estar discutiendo. No diría yo quién es el líder, sino qué hace el líder. Claro. Y sobre esos hechos es lo que vamos a ver que pasa en el país. Quien no tenga la capacidad para adecuarse a las nuevas realidades y a la vocación del país moderno de México, pues seguramente al interior de cada gremio va a tener severos problemas. Este cambio que se dio en términos de lo laboral, que también va a modificar, como decíamos, cuestiones internas sindicales, tendrá que ver con una imagen de un México hacia el exterior. Esta idea de Enrique Peña Nieto de entrar en esta dinámica positiva a nivel internacional, se dice, hoy México es una prueba positiva de lo que se puede hacer. Ahora sí que las estrellas se están cuadrando para que las cosas vayan bien. En el escenario sindical, en el escenario laboral más bien, esta idea de reforma laboral y de lo que se puede hacer en México va a hacer a este país más vendible en términos de comercio exterior, en términos de inversión extranjera. Sí, la idea de la reforma laboral no es
porque desafortunadamente vivimos una época en donde cualquier palabra se puede utilizar de manera política. No se trata de vender a México, sino de vender lo bueno de México en el extranjero. Atraer inversión extranjera. Atraer inversión extranjera, y estoy convencido que esta reforma laboral tiene ese ingrediente. En economías que están en recesión, con las que México compite, y que en este momento se abre la posibilidad internacional de aparecer sólido en el escenario internacional, una democracia consolidada, una buena planta productiva, una posición estratégica, muchos acuerdos comerciales de libre comercio y una mano de obra calificada. Recuperar lo que hemos perdido en competitividad será sin duda una tarea que va a empezar a ocurrir en el país. En industria manufacturera, que es uno de los ejes fundamentales, ¿esta reforma laboral beneficia a ese sector? Beneficia al sector porque precisamente la manufacturera es de las que más explotación sufren en este pago por horas, con cero seguridad social, y con esto se podrá, frente a una obra, decir, se crean tantas prendas de manufactura, etcétera, se te va a pagar por horas, pero con todas las prestaciones. Y esto es sin duda un beneficio para los trabajadores. Una de las propuestas de Enrique, o de los compromisos de Enrique Peña Nieto, es esta idea de seguridad social universal. ¿Esto está en línea con esta reforma y no solo con ello, con la posibilidad económica o la capacidad financiera del país de brindarlo? Va en esa dirección, va en la dirección junto con reformas que tendrán que venir en materia hacendaria y en materia energética, que permitan, en el marco del artículo 27 constitucional, liberar a Pemex de cargas fiscales que tiene en este momento y que aplastan la posibilidad de explotación y de exploración. Seguramente permitirá hacer otras reformas, entre ellas la prioritaria es seguridad social universal. Y esto implicará necesariamente también un cambio en términos de pues priorizar recursos, a dónde se tiene que invertir o qué se tiene que invertir, y convertir también a Petróleos Mexicanos en algo que pues también tendrá que verse afectado en el terreno de lo laboral. Desde luego, Petróleos Mexicanos entra en el apartado A, y esta reforma incide en el apartado A. Y necesariamente también tendrá que pues ser o estar ligada, digamos, a esa idea de cambio dentro del sindicato petrolero. Pues será una cuestión de decisión de los gremios, repito. El presidente electo ha sido muy claro sobre cuáles son las prioridades y el respeto al artículo 123 de la Constitución. Alfonso Navarrete Prida, ¿dónde te ves el 1 de diciembre? Pues yo me veo trabajando, no sé en dónde. Todavía no. Sea en mi notaría, sea... No, ¿qué notaría? ¿Cómo crees? No lo sé, no creas que es una posición demagógica. El presidente electo Peña ha sido muy claro que el equipo de transición no necesariamente tendrá que ser parte del equipo de gobierno. Mi responsabilidad con él, con convicción, por amistad, con solidaridad con México, y porque además me une el mismo proyecto, es sacar esta encomienda que me ha dado. No estoy cobrando por ella, no necesito además el dinero ni el cobro, sino hay que sacarla muy bien, y es en lo que debo estar concentrado, es lo que tengo por delante y hay que hacerlo bien. Pero finalmente también el hecho real es que haberlo sacado pues le da un punto de ganancia política a cualquiera. Esperemos que sí. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Alfonso Navarrete Prida. Fue Alfonso Navarrete Prida aquí en Línea Directa con la Transición.